¿cuándo debo ayunar? Hágase esa pregunta, porque lo doy, porque me preguntaban algunos cuándo debo ayunar o cómo debo ayunar. Y de pronto estando estudiando y orando, y veía yo la Biblia y veía yo que de pronto vi ahí que me habla el Señor del ayuno de un rey que tenía problemas muy fuertes y estaba en guerra y bueno, y dice la Biblia que después de eso ese rey se puso a ayunar y fue cuando Dios le dio la victoria. Y si tú estás en problemas o situaciones que sientes que te están acabando, que te están fastidiando la vida, pues te animo a que es tiempo de ayunar. Aunque a muchos no nos gusta, yo cuando me convertí a Cristo, los hermanos que me predicaron la palabra, pues yo veía que andaban conmigo, me acompañaban para allí, para acá. Yo era nuevecito y la primera semana ahí andaba el hermano que me predicó, ahí andaba el esposo de la hermana y ellos me predicaron, andaba conmigo y le decía, vente, vamos, como si iba conmigo en la camioneta a vender, acompañarme a vender lo que yo vendía en ese entonces. Se subía conmigo, le digo, son las 11, 12, vente, vamos a almorzar algo, unos tacos bien ricos acá. Y ya cuando estaba yo ahí en la taquería, digo, ¿no quieres? No, ándale, come, porque pues, ya no vamos a comer hasta la tarde, hasta la noche. Si no, no te preocupes. Entonces me habló del ayuno. Y dije, tengo que ayunar. Tengo que dejar de desayunar y de comer. Dice, sí, tienes que aprender, nomás que no te hemos hablado de eso, porque vas poco a poco, vas empezando. Y después, como a los 2, 3 años que empecé yo en el camino de Dios, un día tuve un sueño en donde mi esposo y su servidor estábamos viviendo en 2 cuartitos por ahí que nos rentaban aquí en La Morelos. Y ahí estábamos y una noche, como a las 2, 3 de la madrugada, para mí fue como literal ver una mano gigantesca que salía de entre las nubes y bajaba y se posaba sobre mi cama, sobre mi esposo y servidor, y nos sumía hasta abajo y se oyó una voz que decía, como de trueno, que decía oración y ayuno, una vez. Y después otra vez esa mano se extendió y bajó y nos sumió otra vez ahí y se oyó la voz de trueno que decía oración y ayuno. Y volvió otra vez a salir esa mano y se posó sobre nosotros y nos dijo oración y ayuno. Y mi esposa dice, fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo desperté sudando, porque así tuve sueños de cómo echar fuera demonios, y despertaba yo en esas horas bañado en sudor. Y dice, ¿qué pasa? Y bueno, desde aquel entonces entendí que Dios nos estaba dando el ayuno y nos estaba mostrando el ayuno como un arma bien poderosa que tendríamos que usar para poder soportar todas las cosas que tendríamos que vivir hasta el día de hoy y que tendremos que vivir hasta el día que nos vayamos de la tierra. Entonces el ayuno es muy importante para que aprendas a soportar las tentaciones, para que aprendas a controlar tu temperamento, para que aprendas a controlar tu lengua, tus ojos, para que aprendas a controlar tus impulsos carnales o deseos carnales. Para eso es el ayuno. Porque cuando tú aprendes a ayunar, aprendes a gobernar tu cuerpo y tu lengua y todo. Porque cuando estás ayunando, al cuerpo le vas a decir, no vas a comer. Y son las 10 y 11 de la mañana y el cuerpo ya quiere comer. Y tú le dices, no vas a comer hasta que yo quiera. Y entonces, como puse la hora de las 5 o 6 de la tarde, pues hasta las 6 de la tarde mi cuerpo tiene que ser controlado por el espíritu o por mi alma, por mi mente, ¿no? Y entonces aprendo a dominar mi cuerpo, aprendo a dominar mi carácter, aprendo a dominar mis deseos carnales. Por eso es muy importante el ayuno. Usted va a las iglesias y usted mira que a los más espirituales y a los que dan más fruto y demás, y los mira y son personas que ayunan constantemente dentro de sus congregaciones. Sí, entonces por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia, ¿no?
Los que ayunan dan fruto, los que ayunan son de edificación, los que ayunan ganan almas, los que ayunan tienen revelación de Dios y tienen para sí mismos y aún para otros. Los que ayunan, Dios les usa con poder. Escuchaba yo precisamente a Gigi Ávila, que ya falleció el Señor, ya muy grande, y decía precisamente que cuando alguien quisiera tener, si no hay unción en la iglesia y no hay unción en los servidores y no hay poder del Espíritu Santo, es porque no ayunan. Ayunen y oren y van a ver cómo la unción del Espíritu Santo va a estar ahí fluyendo. Entonces, voy a hablar de ese tema. Y le puse como título: ¿cuándo debo ayunar? Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para suplicarte que me unjas con tu Espíritu Santo y me uses como un instrumento en tus manos. Tú conoces mis debilidades, mis torpezas, mis incapacidades, y yo sé que estoy aquí no porque sea el mejor, no porque sea el más capacitado, no porque sea la gran cosa. Estoy aquí por tu pura misericordia y seguramente porque tú has mirado en mi corazón que he tenido disposición para predicar tu palabra, aun cuando no soy el mejor, ni tengo los estudios ni las capacidades que muchos de tus hijos tienen. Y yo sé que a cada quien le has dado lo que tiene, lo que necesita. Y ahora, Señor, yo te pido que me ayudes y me uses como un instrumento en tus manos para predicar esta palabra. Y permite que esta palabra cumpla ese objetivo en el corazón de cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. ¿Para qué creen? Para ser tentado por el diablo. ¿Por quién? Por el diablo. Así lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 1 y 2, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. Subraye que tuvo hambre, porque eso nos indica que ayunó de alimentos, no de agua. En el capítulo 3, versos del 13 al 17 del Evangelio de Mateo, se nos narra el bautismo de agua en agua de nuestro Señor Jesucristo. Y después en el capítulo 4, versos 1 y 2 que acabamos de leer, dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Esto qué nos enseña? Que desde el momento que alguien se bautiza, desde ese momento el diablo de una forma u otra tratará de hacerlo caer en pecado a los bautizados. Motivo por el cual es el tiempo en que los bautizados deberemos de ayunar y orar para soportar las tentaciones y no caer en ellas. A mí me enseñaron a ayunar y a orar desde antes de ser bautizado, mucho antes. Y desde antes de que fuera yo bautizado fue cuando tuve ese sueño. Y yo ya ayunaba desde entonces. Antes de que tuviera ese sueño, yo ya ayunaba. Los hermanos que me discipularon me enseñaron a ayunar, aunque yo no estuviera bautizado. Pero yo ya me había arrepentido, ya había recibido a Cristo. Entonces me enseñaron a ayunar. Así que los recién bautizados y también los que ya tienen mucho tiempo de bautizados y aún los que no están bautizados, deberemos de ayunar y orar para no caer en tentación, para no caer en pecado. Porque les digo una cosa, el diablo no va a estar tentando a los que están en pecado y a los que no quieren dejar el pecado. Va a tentar a los que quieren dejar el pecado, a los que quieren vivir en santidad, va a tentar a aquellos que quieren buscar a Dios y corregir su vida, va a tentar a aquellos que decidieron considerarse muertos para el pecado y vivos para Dios. A esos nos va a atacar más constantemente, porque el diablo sabe que si estamos bautizados y caemos en pecado, vuelve a ejercer dominio sobre nuestra vida, nos quita el ánimo de orar, nos quita el ánimo de leer la Biblia, nos quita el ánimo de predicar, nos quita el ánimo de hablar y compartir nuestro testimonio. Por eso es muy importante que ustedes y yo siempre estemos ayunando. Yo les podría decir, ¿cada cuándo ayunas? Mejor ni me lo diga.
El ayuno precisamente sirve para soportar principalmente las tentaciones y no caer en pecado. Así que ¿cuándo debemos de ayunar? ¿Desde que nos bautizamos? ¿Sí? ¿O desde que nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador personal? Jesús, aquí nos menciona la Biblia que Jesús ayunó a partir de que fue bautizado y empezó su ministerio. A partir de que fue bautizado, fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Después de ser bautizado y antes de ser tentado por el diablo, ayunó 40 días y 40 noches y no cayó en las tentaciones que el diablo le puso. Y ese es uno de los puntos más importantes del ayuno. Este sirve para que tengamos dominio propio sobre los deseos de nuestra propia carne y no hagamos lo que nuestra carne quiere, sino lo que Dios quiere. ¿Qué es el ayuno? Es un ejercicio espiritual en el que un cristiano o una congregación puestos de acuerdo se abstienen de comida, y este puede ser de un día o 2 días o más días. En la palabra de Dios se mencionan ayunos de 3 días, 7 días, 3 semanas, 40 días, como el profeta Elías cuando subió al monte y como Jesús cuando fue al desierto. Hay ayunos de muchos días. Hoy en día, aquí en la carta de noticias se les pone 2 días para ayunar a los varones, 2 días para que ayunen los jóvenes, 2 días para que ayunen las damas, y yo no sé quién lo esté llevando a cabo. Ahí se les pone día de ayuno, los lunes, varones. Día de ayuno, los martes, damas. Día de ayuno, los jóvenes, el sábado. 2 días al mes, y es muy poquito para cómo estamos tan fuertes carnalmente y los deseos impuros están al 100, es muy poquito. Necesitamos ayunar más, y no dude de que el mes que viene aparezca en la carta de noticias 4 días de ayuno para varones, 4 días de ayunos para damas, 4 días de ayuno para los jóvenes. No lo dude, porque Dios nos está moviendo a eso. Tenemos que meternos al ayuno y a la oración para que la iglesia se convierta en una iglesia espiritual, en una iglesia que dé fruto, en una iglesia que siempre someta su carne al Espíritu y haga lo que a Dios le agrada. Podemos decir que hay 3 tipos de ayuno. También eso me pregunta la gente, ¿de qué debo de ayunar? Hay 3 tipos de ayuno. Y el primero, el de nuestro Señor Jesucristo. A este tipo de ayuno se le llama ayuno natural. ¿Por qué? Porque este consiste en abstenerse de alimentos pero tomando agua. Entendemos que nuestro Señor Jesucristo tomó agua, pues según los expertos, una persona puede sobrevivir en el desierto sin agua 15 horas o de 3 a 5 días. Y cuando Jesús entregó su ayuno, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 4 verso 2, que Jesús tuvo ¿qué? Tuvo hambre, no sed. Dice, tuvo hambre. Eso nos da a entender que tomó agua. Por eso le llamamos al ayuno de Jesús ayuno natural. Se puede ayunar de alimentos pero tomando agua. ¿Y sabe qué pasa? Se purifica, porque al estar ayunando, no comiendo alimentos, está tomando agua, la agua está limpiando riñones, está limpiando el cuerpo, lo desintoxica. Bueno, el segundo tipo de ayuno, el del profeta Daniel, que junto con Ananías, Misael y Azarías, ellos estando esclavos de Nabucodonosor en Babilonia, se vieron en la necesidad de pedirle a quien lo alimentaba que solo les diera legumbres y agua. Lo dice el libro de Daniel en el capítulo 1, verso 12, dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Así que se abstuvieron de comer los manjares que les ofrecían en el palacio y solo comieron puras legumbres. A ese tipo de ayuno se le llama ayuno parcial.
el abstenerse de comer algo que nos gusta mucho. ¿Sí? El ayuno parcial puede consistir en que voy a ayunar y si a alguien le gustan mucho las conchas, las piedras, bueno, de pan, le gustan las conchas, las piedras de pan, también dije las conchas de pan. Sí, porque uno luego lo piensa, ay, doña Conchita. Sí. Si a algunos les gustan las conchas, las piedras, los cuernitos, bueno, estos a nadie le gustan, creo, pero bueno. Entonces, si a alguno les gusta mucho el pan, pues puede ayunar de puro pan. ¿Cuánto? 1 semana, 15 días. Precisamente nos están animando en Calacuaya a ayunar 7 días de pan, porque se celebra la Pascua. Y el comer pan el no comer pan es participar de la Pascua. Entonces, ahí nos animan a ayunar de pan. O puede ayunar de cualquier otro alimento que le guste mucho. ¿Sí? A ese se le llama ayuno parcial, el abstenerse de comer algo que nos gusta mucho. ¿A alguien le gusta el pan mucho? A ver, levante su mano. Dios santo. Sí, pues sí necesitan ayunar de pan. Porque si ayunan de pan, ¿saben cuando hay una ayuna qué tienen que hacer? Abstenerse de corajes, abstenerse de ver tele, programas malos, pues. Tienes que tener cuidado porque estás ofreciendo un ayuno. El ayuno se le está ofreciendo a Dios, para agradar a Dios, y pedirle a Dios algo que necesitamos mucho. ¿Sí? El ayuno no es para agradarnos a nosotros mismos ni agradar a la iglesia, es para agradar a Dios y es una muestra de decirle, Señor, yo reconozco que te necesito con urgencia, ven a mi vida, ¿no? Entonces, el ayuno es para agradar a Dios. Si usted lo hace para agradar a la iglesia, está frita o frito, ¿sí? Y el ayuno tiene que ser sin que lo sepan los demás. Aunque cuando se ayuna congregacionalmente, lo podemos saber toda la iglesia, como en Calacuaya, que se va a ayunar de pan, pues lo sabe todo Calacuaya y todos nosotros. Pero no lo tenemos que andar divulgando a la gente que no conoce de la palabra, ni a gente que no está en ayuno. Usted practica el ayuno y no le ande diciendo, estoy en ayuno, yo sí soy espiritual. No tiene que andar presumiendo ni mostrando cara de tristeza ni nada. El día que usted ayuna se tiene que lavar bien su ropita, su carita, y tiene que andar bien arregladito y bien arregladita. No mostrar que anda, ay, pobrecito de mí, causando lástima. No, tiene que arreglarse muy bien ese día y tiene que hacer todo para agradar a Dios. Tiene que aguantarse de que alguien le gritó, ay, santurrona, ay, hipócrita. Usted tiene que aguantarse y diga, gloria a ti, Señor, gloria a tu nombre. Y que le griten a los varones cuando van manejando, quítate, sonso, que no te fijas, menso. No, hombre, pues tiene usted que aguantarse, no le meta el pie al acelerador y lo alcance y se le cierre y le dice, cállate, tu hijo de tu quién sabe qué. Se le olvida que estaba en ayuno. El día de ayuno el diablo nos va a querer provocar a que hagamos algo que a Dios no le agrada para echarnos a perder el ayuno. El día que la esposa está ayunando, el esposo le anda buscando bronca por ahí, órale, muévete, y la esposa tiene que andar bien dócil, sí, mi vida, no me hables tan feo, yo te hablo como quiero y muévase, sí, mi amor, y ya hace el que hacer. Ya después del ayuno sigue agradando a Dios, no le eche bronca al esposo, no sale no se trata de desquitarse. Para eso es el ayuno, hermanos, para evitar las broncas. Para eso es el ayuno, hermanos, para evitar hacer lo malo. ¿Sí? Así que Daniel y sus amigos, cuando estaban cautivos en Babilonia, se abstuvieron de comer los manjares que les ofrecían en el palacio, solo comieron puras legumbres. Ese tipo de ayuno se le llama ayuno parcial, el abstenerse de comer algo que nos gusta mucho. Ese es el segundo tipo de ayuno. Tercer tipo de ayuno es el de Moisés. A este tipo de ayuno se le llama ayuno total. Como todos saben o deben de saber, Moisés estuvo 40 días también y 40 noches en el monte Sinaí. Y dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, verso 28, dice, y él estuvo allí con Dios
40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió ¿qué? Agua. En el ejemplo de Jesús dice, y Jesús tuvo hambre al terminar. No dijo, tuvo sed. Quiere decir que tomó agua. Bueno, Moisés no comió pan ni bebió agua, y a este tipo de ayuno se le llama ayuno total. Y ese se pone bien interesante porque ese es sin agüita. ¿Sí? Desde la noche anterior terminas de cenar, por la noche ofreces tu ayuno a Dios, te vas a dormir y no te puedes levantar a las 3 de la mañana a echarte un litro de leche para aguantar el ayuno. No, a partir de que tú ofreces tu ayuno, a partir de ese momento, nada que. Tuve un sueño que me estaba muriendo de hambre y me tuve que levantar a comerme una torta y ya después seguí mi ayuno. No, hombre, nada de eso. El día que ayunas y ofreces tu ayuno por la noche, lo ofreces y lo vas a entregar hasta el siguiente día, si es posible hasta luego que vas a cenar. Hasta esa hora entregas tu ayuno. Es total, sin agua y sin nada. ¿Y saben qué? Un día y no te mueres, porque algunos tenemos muchas reservas naturales. Entonces el cuerpo toma de ahí, no se preocupe. ¿Sí? Y usted ayuna y lo entrega hasta la cena y dice, se mete en su recámara y se humilla ante Dios, le dice, Señor, aquí estoy, gracias, te pude ofrecer este ayuno y mira, Señor, que traté de no desagradarte a ti a pesar de que me tentaron, me provocaron, me hicieron, lo pude lograr, Señor, te estoy entregando mi ayuno, te lo ofrecí a ti y nadie supo que estaba yo en ayuno, a nadie le dije, le hice en secreto, Señor. Y tu palabra dice que cuando ayunemos lo hagamos en secreto, y como la oración también. Y aquí estoy, Señor, te entrego mi ayuno, recíbelo. Es una ofrenda, es algo que ofrecí como una ofrenda, no como un sacrificio, no como una penitencia, no como un sufrimiento. Es como una ofrenda de amor hacia aquel que nos amó. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos van a hacerlo? Uy, Dios santo, un amén, y escuché la voz de un varón valiente que dijo, amén. Las demás horas sí se me quedaron calladitas. No, háganlo, practíquenlo, no va a ser diario, pero practíquenlo y va a mirar la bendición, cómo se siente uno después de entregar el ayuno. Se siente uno bien suave y siente uno que el Espíritu Santo está ahí, que hay unción y que hay poder y que hay revelación, y se pone a orar y se pone a ayunar y a leer la Biblia y empieza a recibir cosas que antes no entendía. ¿Para qué se ayuna? Para soportar las tentaciones o para no caer en pecado, o para soportar cuando pasemos por momentos muy difíciles y hacer lo que agrada a Dios, como nuestro Señor Jesucristo. Se ayuna para pedir sabiduría también, como Daniel y sus amigos. Se ayuna para hacer la voluntad de Dios, como Moisés. Y se ayuna para agradar a Dios y para pedirle todo aquello que necesitamos de Él, como lo vamos a ver en los puntos relacionados con el tema. ¿Cuándo debo ayunar? Y de esto vamos a ver solamente unos 5 puntos brevemente de cuándo debemos de ayunar. El primer punto de cuándo debemos de ayunar. El pueblo de Israel fue a la guerra contra los filisteos y fueron derrotados y les fue quitada el arca, la cual representaba la presencia de Dios y la que les daba las victorias. Y en esa ocasión fueron derrotados por los filisteos. ¿Por qué fueron derrotados? Porque Dios les había dicho que nadie los podría hacer frente, siempre y cuando ellos no pecaran. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy a ustedes y a mí: nadie les va a poder hacer frente y nadie les va a poder hacer nada si ustedes hacen lo que a Él le agrada. Bueno, Dios les había dicho que nadie les podía hacer frente siempre y cuando ellos no pecaran, pero entre ellos hubo quienes pecaron contra Dios, iban ahí entre el ejército, y ese fue el motivo por el cual al ir a la guerra los derrotaron y les quitaron el arca.
Y está escrito que si alguien peca, queda separado de Dios. Ustedes lo saben. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de quién? De la gloria de Dios. La paga del pecado, muerte, y muerte significa separación entre Dios y ¿quién? Y el hombre. Por su pecado les fue quitado el arca, que representaba la presencia de Dios. Años después, para recuperar el arca y tener su ayuda para vencer a los enemigos que tenían que enfrentar, Dios les habló por medio del profeta Samuel, y dice en su libro, en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versos 3 y 4, dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Dios, quitad los dioses ajenos y a Asteró de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Dios, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Dios. En otras palabras, les dijo el profeta Samuel: arrepiéntanse y sirvan a Dios, y Dios les va a dar la victoria. Y así lo hicieron. Y ese día que él les dijo eso, todos ayunaron. Dice el verso 6 del capítulo 7 de este mismo libro: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Dios. Ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Dios hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Pues a partir del momento que ellos se arrepintieron y decidieron servir a Dios y ayunaron, Dios les escuchó y les dio la victoria sobre los filisteos. Y dice en este mismo capítulo 7, pero en el verso 12: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Dios. En este punto de cuando debemos ayunar y pedir la ayuda de Dios, yo creo que cuando debido a algún pecado nos está yendo mal. Y es por ello que en lugar de triunfar fracasamos en todo. Entonces es cuando tenemos que pedirle perdón a Dios y ayunar, mostrando de esta manera que estamos arrepentidos y avergonzados. Porque eso es también el ayuno también es para mostrar a Dios que estamos arrepentidos, que estamos avergonzados, que reconocemos que la regamos. Entonces el pueblo de Israel primero fueron derrotados por los filisteos. Después Dios envió a Samuel a decirles cuál era el motivo de su derrota, y Samuel les dijo que se arrepintieran de su pecado. El pueblo de Israel se arrepintió, pero también ayunó. Seguramente se postraron, seguramente oraron y dijeron: Señor, hemos pecado contra ti, hemos pecado contra tu palabra, perdónanos. Y aquí estamos, Señor, ofreciendo este ayuno como una muestra de que estamos avergonzados, estamos humillados, estamos mal y cometimos errores. Perdónanos y ayúdanos a salir adelante de ese problema. Danos la victoria. Ellos ayunaron y enseguida que hicieron eso, Dios les dio la victoria. Ese es el primer punto. ¿Por qué hemos de ayunar? Cuando hemos pecado contra Dios y nos está yendo muy mal. Repito este punto de cuando debemos ayunar y pedir la ayuda de Dios. Yo creo que es cuando algún pecado hemos cometido y nos está yendo muy mal, y es por ello que en lugar de triunfar fracasamos en todo. Entonces cuando tenemos que pedirle perdón a Dios y ayunar, mostrando de esta manera que estamos arrepentidos y avergonzados. Segundo punto de cuándo debemos ayunar. Dice la Biblia en el primer libro de Reyes, en el capítulo 21, verso 25. Se los voy a leer en la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, el rey Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. Este rey fue muy malo
En lugar de promover que adoraran a Dios, promovía que adoraran a Baal. Y este nombre se le daba a los ídolos o dioses falsos, Baal. Fue también cómplice de la muerte de un buen hombre llamado Nabot, el cual no le quiso vender un terreno y por eso lo mataron. ¿Y saben quién planeó la muerte de ese hombre? Jezabel. Esa mujer era muy mala, muy astuta, manipulaba a su esposo. Y precisamente luego nos dicen que en las iglesias no se debe permitir el espíritu de Jezabel. Cuando hay personas o hombres que quieren manipular al pastor o a los servidores o a la gente, pues es como si estuviera moviéndose Jezabel o el espíritu de Jezabel en las congregaciones. Repito, este rey fue muy malo. En lugar de promover que adoraran a Dios, promovía que adoraran a Baal. Y este nombre se le daba a los ídolos o dioses falsos. Fue también cómplice de la muerte de un buen hombre llamado Nabot, el cual no le quiso vender un terreno y por eso lo mataron. Y todo porque su mujer llamada Jezabel influía mucho en él. Ella fue manipuladora, fue malvada, fue rebelde a su autoridad y controlaba su autoridad, pero tenía apariencia inofensiva. Armaba acechanzas contra los que quería destruir y siempre quiso matar al profeta Elías. Siempre quiso hacerlo y no pudo hacerlo. Por este motivo dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 24. Dice, por medio del profeta Elías, dice en la Biblia Nueva Traducción Viviente, se los voy a leer, a los miembros de la familia de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Qué sentencia tan terrible. Dios envió a través del profeta para decirle a la familia de Acab lo que iba a suceder por haber cometido tantos pecados y tantas maldades. Dice en el mismo capítulo 21, verso 1 de Reyes, de Primera de Reyes, en el capítulo 21 de Primera de Reyes, verso 27 y 29, perdón. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Y subraya ahí, ayunó y durmió en cilicio, y andando humillado, entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Todo ese mal que está aquí profetizado no llegó mientras estuvo el profeta Elías vivo. Llegó después de que él murió. Muere él y después muere la señora, y luego mueren los hijos, y todos murieron comidos por los perros. De acuerdo a estas palabras, ¿cuándo debemos de ayunar? Cuando hemos hecho mucho mal y creemos que no pasa nada. Sí van a pasar cosas, porque está escrito en la Biblia, si alguien hace mal o no hace lo que a Dios le agrada, vendrán sobre de él o sobre de ella estas maldiciones que están en Deuteronomio 28. No lo traigo aquí, vaya en casa, lea el capítulo 28 de Deuteronomio y ahí va a ver cómo dice el Señor ahí, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y guardares sus mandamientos. Pero también dice después, como a la mitad de ese capítulo, dice, pero si tú oyes la palabra y no lo obedeces, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dios no quiere que nos vaya mal, pero Él dejó establecido que a los que no obedecen su palabra, pues les va a ir mal. De acuerdo a estas palabras, repito, ¿cuándo debemos de ayunar? Cuando hemos hecho mucho mal y por ello sabemos que la Biblia dice que vendrán sobre nosotros en lugar de bendiciones, maldiciones. Entonces es tiempo de humillarnos ante Dios y pedirle perdón y ayunar.
demostrando con el ayuno que realmente estamos avergonzados y arrepentidos y que vamos a hacer lo correcto, lo que le agrada a Dios. Tercer punto de cuándo debemos de ayunar. Están muy serios. Pues es un tema que como que pues, no vamos a comer mole ni vamos a comer nada de eso. Bueno, no va a ser siempre. Anímese, no va a ser siempre. Puede usted ayunar el lunes, mañana, desde hoy en la noche cena bien rico. Y hay algunos que saben que van a ayunar, le entran al doble. Y si no es cuando van a ayunar, le entran al doble. Al terminar el ayuno le entran con todo. Y no se hace así, porque si no, sí le puede hacer daño, le cae de peso la comida. Coma normal. Entonces, no estén tristes. Anímese, hermano. Los que se acaban de bautizar, anímese. Dios quiere que ustedes estén llenos del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y Dios quiere que tengan la fuerza y el poder que necesitan para vencer los deseos carnales, y para eso es que nos quiere que ayunemos. Y para enfrentar al diablo y le digamos al diablo: te vas, Satanás, porque escrito está, no robarás, si es que nos está incitando a robar. Entonces podremos decirle al diablo: te vas, Satanás, como Jesús después de ayunar, que fue tentado, le dijo al diablo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando usted ayuna y ora, cuando vienen las tentaciones, usted le dice al diablo fácilmente: te vas de mí, Satanás, me estás provocando a bronca, pues no voy a pelear. Voy a bendecir a quien me está provocando. Eso es lo que hacen los que se meten en el ayuno y la oración. Quinto punto, ¿de cuándo debemos de ayunar? ¿O ya me brincó un punto? Va el cuarto, ¿verdad? Perdón, ya quiero terminar. Ok, gracias. Tercer punto, ¿de cuándo debemos ayunar? Un día un padre de un muchacho que estaba endemoniado le pidió a los discípulos que se lo liberaran. Se lo llevaron. Era un muchacho que dice la Biblia que era lunático. En otras palabras, estaba poseído por un demonio. Y ese demonio lo echaba en el agua y en el fuego, queriéndolo matar desde su corta edad. Entonces este papá un día llevó a su hijo para que los discípulos lo liberaran de esos demonios. Pero los discípulos no pudieron. Y entonces fue y le dijo a Jesús que lo liberara. Y Jesús reprendió al demonio y el muchacho quedó libre. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos? Y les dijo: por vuestra poca fe. Y también les dijo: porque no ayunan. Pues este tipo de demonios solo salen con oración y ayuno. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 17, versos 19 al 21. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte. Dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Muy bien. De acuerdo a este punto, ¿cuándo debemos de ayunar? Cuando alguien nos pida que vayamos a liberar a alguien que está endemoniado. A veces podemos ayunar 2 o 3 días antes de ir, pero a veces hay que ir de inmediato. Por ello es que debemos de ayunar por lo menos 2 o 3 días a la semana, porque siempre debemos estar preparados para ello. Siempre debemos estar preparados para cuando alguna familia, una persona que ni conocemos o alguien ande buscando quien le libera a sus hijos, usted esté preparado, porque la iglesia debe de estar preparada para liberar a los demonios, para liberar a la gente poseída por demonios. La iglesia, toda la iglesia debe estar preparada, y todos podemos. Dice Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán ¿qué?
fuera chamucos. Todos debemos estar preparados, pero tenemos que estar en ayuno. En una ocasión nos hablaron aquí, de allá de los hermanos de Chinconcuac, nos hablaron un viernes nos hablaron, estábamos en la oración y nos dicen: pastor, vengan porque está poseída fulana de tal. ¿Sí fue ese día o fue del fulano? Porque fueron 2 veces que fuimos a liberar. Fuimos 2 veces a liberar a un muchacho y a una muchacha. Creo que fue el de la muchacha. Pero apúrense. Ya no voy a regresar a lo del muchacho, pues ya me acordé. Fue el muchacho. Entonces, ahí vamos. Le digo: sí, pero tardo como por lo menos 1 hora en llegar. Apenas habíamos salido de aquí, íbamos aquí. Dice: ¿ya vienen? Pues si tenía 5 minutos que nos habían hablado. Era tanta su miedo, su desesperación, que ya vienen. Y digo: sí, ahí vamos. Pues no le dije que iba yo saliendo, porque pobres, ¿no? Vamos llegando a Coacalco. Ya están aquí. Le digo: ya nos estamos acercando. Y métele, y ahí voy. Ya llegamos por allá. El papá, el hermano y su hijo, que son mayores de edad y están bien fuertes, estaban agarrando al que estaba poseído por el chamuco, bañaditos en sudor. Ya cuando llegamos nos dijeron: ya llegó. Pues echamos fuera al demonio del muchacho en ese momento. Gracias a Dios fue rapidísimo. Nomás llegamos y le dijimos: suéltelo. No, pero suéltelo. En el nombre de Jesús el reino de Dios ha llegado. En el nombre de Jesucristo tomamos autoridad y declaramos que la sangre de Cordero es el precio que Jesús pagó para que este muchacho sea libre, y te echamos fuera y sales fuera. Y ahí quedó liberado de inmediato para la gloria del Señor. Y así nos ha pasado, que nos llaman a las 2 de la mañana o la 1 y todo eso. Ahí vamos. Tenemos que estar preparados siempre. Por eso tiene usted que estar siempre en ayuno, por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Ok, 4º punto. Bueno, en este punto, ¿cuándo debemos estar preparados para el ayuno? En este 3er punto, siempre, ¿verdad? Porque en cualquier momento le pueden llamar a usted para ir a ayudar o a liberar a una persona. ¿Cuántos han ministrado liberación alguna vez? Porque hay aquí muchos hermanos que han ministrado liberación. Está mi hermana, mis hermanas, gloria al Señor, allá está mi hermano. Sí, hay un montón. ¿Y los demás qué? Dile a tu hermano que tienes a tu lado: tú tienes poder de Dios y no lo sabes. No, bueno, nomás dile: tú tienes poder de Dios y puedes echar fuera demonios. Dile. Ahora dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Todo lo podemos en Cristo, ¿no? Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si el Espíritu Santo está en ti, dice la Biblia, donde está el Espíritu Santo hay libertad. Ok. 4º punto de cuándo debemos ayunar. Un día Dios envió al profeta Jonás a predicarle a los habitantes de la ciudad de Nínive, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y miren lo que pasó después de la predicación de Jonás. Pues se pasó un día gritando ahí en la ciudad de Nínive: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? Pues después de la predicación de Jonás, dice en su libro de Jonás, en el capítulo 3, versos del 5 al 10, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron? Proclamaron ayuno. Una ciudad completa, hasta el rey mismo se puso a ayunar, se humilló delante de Dios, se avergonzó delante de Dios y le pidió perdón. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Para aquellos que se les queda la duda, ¿qué es cilicio? Cilicio es una ropa muy áspera que usaban en aquel entonces los que ayunaban, como una señal de mostrar que estaban arrepentidos, ¿no? Es ropa áspera, muy áspera. Ok, cilicio. Vestidos de cilicio es traer ropa muy áspera. Ok. Bueno, versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza.
E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Y dice el verso 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. De acuerdo a esta palabra, ¿cuándo debemos de ayunar? Cuando en un municipio o ciudad o país, en lugar de bajar el índice de robos, secuestros, extorsiones, drogadicción, adulterio, fornicación, alcoholismo, o cuando alguien está siendo amenazado, o cuando la cobranza de derecho de piso está aumentando, es cuando debemos de ayunar. ¿Y qué más? Y orar. ¿Hay quien está siendo amenazado por algún extorsionador? Sí los hay, hermanos. No están aquí, a mí me llegaron apenas mensajes de eso. Entonces es tiempo de ayunar. Es tiempo de ayunar. Entonces, ¿cuándo debemos ayunar? Cuando en un municipio, ciudad o país, en lugar de bajar el índice de robos, secuestros, extorsiones, drogadicción, adulterio, fornicación, alcoholismo, o cuando alguien está siendo amenazado, o cuando la cobranza de derecho de piso está aumentando, es cuando debemos de ayunar y orar. Quinto punto: ¿cuándo debemos de ayunar? Cuando alguien esté enfermo, ya sea que esté grave o no muy grave, o muy grave. Dice la palabra de Dios que el rey David ayunaba y oraba cuando algún conocido se enfermaba. ¿Se imagina usted a un rey ayunando y orando para que Dios sanara a los enfermos de su reino? Dice el Salmo 35, verso 13: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración, y se volvió a mi seno. El mismo verso, pero en la Biblia traducción Dios habla hoy, dice: pero cuando ellos se enfermaban, yo me afligía por ellos, me ponía ropas ásperas y ayunaba en mi interior y no dejaba de orar. De acuerdo a esta palabra, ¿cuándo debemos de ayunar? Cada que sepamos que alguien está enfermo de algo que ponga en peligro su vida. O sea que alguna enfermedad que esté afligiendo al que la padece, aunque ésta no esté en peligro, no ponga en peligro su vida. Tenemos que orar a veces y tenemos que ayunar cuando sabes que hay un enfermo, especialmente cuando sabemos que son enfermedades terminales o enfermedades difíciles de sanar. Pues nos ponemos a ayunar y nos ponemos de rodillas, ayunamos, ofrecemos el ayuno después de cenar en la noche, y hasta el otro día entregamos el ayuno. Después de que usted entregue el ayuno, usted va a orar y le va a decir: Señor, pues aquí está, yo ofrecí este ayuno como una ofrenda de amor, no como un sacrificio, humillándome delante de ti, reconociendo que necesitamos. Escúchanos, Señor, y respóndenos, y manifiéstate para sanar a mi familiar, a mi amigo, a mi vecino, o al que esté en el hospital muriéndose. Señor, sánale, levántale. Y podremos ver los milagros y maravillas que Dios hace cuando Dios mira que el hombre o mujer se humilla delante de Dios y se pone a orar y practica el ayuno. De acuerdo a esta palabra, repito, ¿cuándo debemos ayunar? Cada que sepamos que alguien está enfermo de algo que ponga en peligro su vida, o que sea alguna enfermedad que esté afligiendo al que la padece, aunque ésta no esté en peligro su vida. Podríamos seguir buscando cuándo debemos ayunar, pero creo que con lo que Dios nos mostró hoy debemos de entender que debemos de ayunar siempre, en especial para no caer en tentación, como nuestro Señor Jesucristo.
Debemos de orar y ayunar para que Dios nos dé la victoria sobre los que se han levantado como enemigos, y estos podrían ser enemigos espirituales o físicos. Porque si usted mira que alguien se ha levantado contra usted y está duro y dale, póngase en ayuno, y cuando usted ayuna no va a hacer nada malo contra esa persona, va a actuar correctamente y va a aguantar todo, pero humillándose delante de Dios y dejando en las manos de Dios que Él obre en aquellos que se han levantado como enemigos. Esos enemigos podrían ser también espirituales, entonces hay que ayunar, porque esos enemigos espirituales están diario, dale, duro y dale, para tratar de hacerte fastidiarte la vida, de ponerte mal, de generar enfermedades, estados emocionales de depresión, etcétera. Podrían ser demonios que te dicen: ¿y dónde está tu Dios? No que Dios sana, Dios que no, y la gente empieza a alejarse de Dios. Debemos de ayunar. Cuando hemos hecho mucho mal y sabemos que la Biblia dice que vendrán sobre nosotros en lugar de bendiciones, maldiciones, entonces es tiempo de humillarnos ante Dios y pedirle perdón y ayunar, demostrando con el ayuno que realmente estamos avergonzados. ¿Cuándo debemos de ayunar? Cuando alguien nos pida que vayamos a liberar a alguien que esté endemoniado. A veces podemos ayunar 2 o 3 días antes de ir, pero a veces hay que ir de inmediato. Por ello es que debemos de ayunar por lo menos 2 o 3 días a la semana, porque siempre debemos estar preparados para ello. ¿Cuándo debemos de ayunar? Cuando un municipio o ciudad, en lugar de bajar el índice de robos, secuestros, extorsiones, drogadicción, adulterio, fornicación, alcoholismo, o cuando alguien está siendo amenazado, o cuando la cobranza de derecho de piso está aumentando, es cuando debemos de ayunar y orar. ¿Cuándo debemos de ayunar? Cada que sepamos que alguien que está enfermo de algo se ponga en peligro su vida, o que sea alguna enfermedad que esté afligiendo al que la padece, aunque ésta no esté en peligro. En conclusión, ¿a partir de qué momento debemos de ayunar? A partir de que nos arrepintamos y aceptemos a Jesucristo como Señor y Salvador personal, a partir de que decidimos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero en especial a partir del momento en que uno se bautiza como nuestro Señor Jesucristo. En cuanto se bautizó, tuvo que ayunar 40 días y 40 noches. ¿Para qué ayunamos? Para tener dominio propio y someter nuestra carne a Dios. ¿Y cuándo debemos ayunar? Yo creo que siempre hay 3 tipos de ayuno: el natural, el parcial y el total. Se recomienda para aquellos que tengan problemas de salud que se apoyen en su nutriólogo o nutrióloga o en su médico. No les vaya a pasar lo que le sucedió a una paciente de un dentista. Llegó una viejita, se la llevaron al dentista y bueno, se la llevaron, pero a la persona que tenía ese problema de su dentadura, de su boca, pues me dicen por ahí que los hermanos estuvieron ayunando para que Dios la sanara y todo eso, y se la llevaron al dentista y resulta que la mandíbula la tenía trabada. El dentista nomás agarró, le acomodó y ya está. ¿Cómo quedamos ante un médico cuando hacemos esas cosas que ellos podrían solucionarlo en ese momento? Hay cosas que tenemos que entender, que tendremos que acudir a ellos, ¿sí? Pero tenemos que discernir cuándo tengo que ayunar y cuándo no. Oye, la viejita tenía la mandíbula trabada y sí la tuvieron varios días sufriendo. Eso me lo dijo un dentista de confianza que no ha querido entregar su vida a Cristo. Imagínense cómo me dio ese día con todo. Se burló de mí. Dice: mira lo que hacen en tu iglesia. Le digo: no, pues me dice, la trajeron hinchada la mandíbula. Mira, la tenía trabada. Nomás la hice así, se la acomodé. Se acabó. Entonces hay que tener cuidado. Amén. Se puede ayunar también para que Dios tenga misericordia de algún familiar que no quiera nada de Dios. Se ayuna. Como mi hermana José, que ayunó por mí 90 días. No día y noche, ¿no? Pero 90 días me dice que ayunó para que Dios tuviera misericordia de mí, me convenciera de ir al templo, y después de ayunar me invitó, fui
y ese día me arrepentí y recibí a Cristo como Señor y Salvador personal. Así es que si tienes problemas con alguien que no quiere nada de Dios en tu casa, ponte a ayunar. Ofrécele un ayuno al Señor y vas a ver qué va a suceder. El Espíritu Santo va a venir sobre tu familiar y se va a arrepentir y va a recibir a Cristo. Se puede ayunar por alguien que anda muy mal. Se puede ayunar por la salvación de los pecadores, por los gobernantes, para que Dios los ayude. Se puede ayunar para que Dios levante más servidores. Sí, porque ahorita vamos a ayunar por más servidores en esta congregación. Por ahí nuestro hermano Carlos y Diana están por irse a Zacatecas, creo, por motivos de trabajo. Entonces, por ese motivo no van a poder seguir con el grupo. Entonces estoy orando y ayunando que Dios me muestre a quién vamos a poner o cómo vamos a trabajar con los niños. Entonces, por ahí también hay otros que están quedando vacantes, que también estamos ayunando y orando que Dios nos muestre cómo vamos a trabajar con ellos, cómo ayudarlos. Pero también hay gente que necesita para venir a hacer el aseo, hay gente que se necesita para el talento, hay gente que se necesita para moderar, hay entre semana la oración, hay gente que se necesita para muchas cosas. Entonces hay que ayunar, en eso estamos, que Dios nos está mostrando y estamos platicando, oramos, ayunamos, platicamos quién está, fulano, tal. Pero mira esto, pues vamos a estar orando y ayunando para quién, sí, para ver quién nos va a ayudar, que Dios nos muestre. Y no se nos olvide que el ayuno siempre va acompañado de mucha oración, ¿sí? Entonces yo le pregunto, ¿cada cuándo usted ayuna? No levante su mano, ni necesito que me lo diga, ni tampoco se trata de exhibir a nadie. Pero sí le quiero animar a que ayunen. No necesita esperar a que salga en la carta de noticias los días que tiene que usted ayunar. Usted necesita ayunar mañana mismo. ¿De qué? De todo. Al fin que nomás es un día. Puede ayunar usted de todo, un ayuno total, sin agua, sin alimentos, y se pone usted en ayuno y oración, y en la noche entrega, y en ese momento va a mirar qué paz va a venir sobre usted y qué seguridad y confianza va a venir sobre usted, porque cuando uno ayuna y ora delante del Señor, empieza a entrar dentro de nosotros una paz, una confianza, una certeza de que Dios tiene control. Entonces ayunen, ¿sí? En esta semana se promovió el ayuno. Si alguien quiere ayunar, hágalo ayuno parcial. Es un ayuno parcial prácticamente porque se va a ayunar de pan. Nos están invitando a ayunar de pan. Los que quieran practicar ese ayuno, adelante. Toda la semana, empiécele desde ahora. Y si no, hágalo para la otra semana, pasando la semana mayor, que le llaman mayor, hágalo la otra semana, pero vamos a estar ayunando en señal de gratitud por lo que Jesús hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, celebrando la Pascua. ¿Ok? ¿Qué les parece si oramos? Cierre sus ojos ahí donde están. Algunos tienen problemas, necesidades, que necesitan un milagro. Yo le animo a que usted ayune. Ayune. Póngase en ayuno y oración y humíllese delante de Dios y ore. Ayune y ore, ayune y ore. Y confíe de que Dios le está escuchando, porque usted cuando ayuna está agradando a Dios y busca agradar a Dios y hace todo para agradar a Dios. Ese día va a llegar su oración al cielo, ¿verdad? Y créalo, Dios va a responder. Cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a orar. Qué bueno fuera que todos los jóvenes ayunaran de acuerdo, por lo menos los 2 días que se les ponen en la carta de noticias, pero ahora se les van a poner 4 días. Es que los jóvenes van a tener que ayunar, porque algunos jóvenes se ponen bien rebeldes con papá y mamá. Se ponen rebeldes, y a algunos chicos les digo, pues quédate. ¿Y cómo se pone? Me pongo mal, es que de cualquier cosa me enojo. Y pues ponte en ayuno, mijo. Póngase a ayunar. En lugar de enojarte porque no te dio de desayunar tu mamá temprano, ponte contento porque no te dio de desayunar. Dile, ma, no se preocupe. A usted sí le digo, estoy en ayuno.
Y aleluya, la mamá va a decir: aleluya, gloria a ti, Señor. Porque un joven adolescente que ayuna es un joven que va a someter su carne al Espíritu Santo. Es un joven que no se va a poner rebelde ni grosero con su mamá ni con nadie. Un adulto que ayuna, una esposa que ayuna, es una mujer que va a estar sometida al Espíritu Santo. Es una mujer que va a obedecer a su marido y lo va a respetar. Un hombre que ayuna es un hombre que va a someterse a la cabeza de él, que es Cristo, y se va a someter y va a hacer la voluntad del Señor. Una mujer, un hombre que ayuna, un servidor que ayuna, son servidores que van a estar viviendo de acuerdo al Espíritu. Por eso es importante el ayuno. Ahora usted, ahí donde está, ore por aquellas necesidades que tiene, y ya después usted decide cuándo va a ayunar. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora la red ha sido echada, la semilla ha sido sembrada. Es tu palabra, Señor, y está escrito en tu palabra que así como la nieve y como la lluvia bajan a la tierra y no vuelven al cielo hasta que no cumplen con su propósito en la tierra, así será tu palabra, que no volverá a ti vacía. Hoy oramos, Señor, que tu palabra dé fruto en el corazón de cada uno de tus hijos, y que a cada uno de los que estamos aquí nos pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad. El ayunar con el propósito de someter nuestra carne a tu espíritu, y con el propósito de hacer lo que a ti te agrada, pero también con el propósito de orar humillándonos delante de ti y pidiéndote con humildad que te manifiestes en la necesidad, en el problema, en la salvación de un pecador, en la sanidad de un enfermo, en la liberación de un endemoniado, en resolver los problemas, en levantar más servidores y servidoras. Señor, aquí estamos. Hoy hemos hablado, tú nos has hablado de esto, y tú has puesto en nuestro corazón hacerlo. Ayúdanos a mí y a cada uno de los que estamos aquí a practicar el ayuno y tomarla como un arma poderosa espiritual que tú nos has dado para vencer nuestro yo carnal, nuestros deseos carnales, pero también para vencer las tentaciones que el enemigo nos ponga. Señor, ayúdanos en cualquier problema que tengamos cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos. Para ti no hay nada imposible, Señor. Aquel rey que fue tan malo, un día se humilló, se arrepintió, y tú le escuchaste y lo perdonaste. Aquel papá que quería que su hijo fuera liberada y tus discípulos no pudieron, tú les dijiste que eso sale con oración y ayuno. Aquellos hombres de la Biblia que ayunaron cuando les habían declarado que iban a ser destruidos, oraron, se arrepintieron, y tú los perdonaste. Señor, aquí estamos, hemos recibido la palabra, que tu palabra dé ese fruto en la vida de cada uno de los que estamos aquí, y que tú nos ayudes y tomes en tus manos esos problemas y necesidades que tiene cada uno de tus hijos que están aquí, aún los míos, Señor. Toma en tus manos aquellas situaciones que hoy en día no nos causan alegría, sino tristeza. Señor, oramos que tú cambies todo eso en bendición, porque nos has dado esa promesa. En el nombre de Jesús, amén.